Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey. Estamos en una jornada ya terminando el primer mes del año y este año 2023 ha sido bastante particular, muy especial. Ya lo hemos dicho tantas veces, nuestro programa puede surcar por las aguas de la política y de la vida social en general gracias a la conducción de nuestro director, el nunca bien ponderado y suficientemente alabado Sergio Risenberg. ¿Cómo está, Sergio? Muy bien, licenciado, muy bien. Realmente me siento en plenitud de mis capacidades. Ajá. Yo, la verdad es que no debo ser un mal agradecido. Yo creo que eso de nunca bien ponderado no es lo correcto. He sido ponderado bastante bien. Ya. No tengo que lamentar lo que otros lamentan. Y He sido considerado en vida un grande. el invierno californiano, usted dijo en el programa con Jorge Altamira que había gente jugando a las paletas en la playa de Malibú. ¿Es verdad eso? Y la, y la El cambio climático? Probablemente, pero es que lo que pasa es que acá en Malibú es parte de la tradición. Ha Ya. estado lloviendo, tengo acá atrás mío una fotografía del invierno pasado. Ya. Igual no se ve en la fotografía, pero un poco más allá están haciendo un campeonato de paleta. Ya. Ya. Yo Bueno, había sido eliminado, por eso pude tomar esa foto. muy bien, muy bien. Bueno, nosotros hemos vuelto, Sergio, a la formación tradicional, canónica, como le gusta decir a Risenberg, de este programa, que es el formato Zoom deportivo. Este formato Zoom deportivo tributa a grandes personajes como Pedro Carcuro y especialmente a Zapito Livingston, a cuya memoria dedicamos este programa, Sergio. ¿Le parece a usted o no? Totalmente, me sacó las palabras de la boca. Claro, porque antes del inicio de este programa comentamos la final del torneo del año 76 entre Everton y Unión Española y hubo una serie de observaciones en las cuales Risenberg nos hizo ver, digamos, la manera como vivió intensamente ese partido y me imagino que esas palpitaciones y esa animosidad que despierta el fútbol estará presente en este programa igualmente debido a quienes nos acompañan. En primer lugar, desde una gloriosa comuna, una comuna en el sentido más profundo del término, como la comuna de San Joaquín. Siempre tengo un problema con unas dudas respecto al nombre porque son tantos santos en Santiago, pero en este caso la comuna de San Joaquín tiene a un fiel representante, el compañero Juan Carlos Gómez Leison. ¿Cómo está, Juan Carlos? ¿Qué tal? Bien, me alegro volver a estar este año, porque no había estado en 2023 acá en este programa, así que saludo a toda la gente que me quiere como también me odia. Citando a Silvio Rodríguez. Comienza Juan Carlos Gómez haciendo una apuesta arriesgada. Y desde un lugar remoto, incógnito, también de Santiago, un hombre que está celebrando una gesta, un año más en estos días. Creo que el día de mañana en particular. Compañero Marco Riquelme, ¿cómo estás, Marco? Bien, bien, aquí estamos. Muchas gracias por haberme invitado al programa y estar junto con Juan Carlos y Sergio Risenberg. Así que, bueno, ahí conversaremos un poco de algunas cosas sobre esa gesta colectiva popular. Muy bien, muy bien. Así lo haremos. Bueno, eh, comenzamos un poco respecto a lo que ha resultado este cansino inicio del año, en que pareciera que la agenda política está dominada por los gafes, por los errores, como se dice en el tenis, los errores no forzados del gobierno. Mm. Eh, la prensa nos está de alguna manera adormeciendo con aquello que salió el día de ayer, que era este audio que por error la jefa de comunicaciones de la Cancillería difundió públicamente, que refiere a una conversación bastante banal que tuvo la canciller Urrejola con su equipo de asesores y la misma se refieren en duros términos a la intervención del embajador argentino Bielsa en relación con
el voto unánime de los ministros para oponerse al proyecto Dominga, que se refiere a Punta de Choros, un proyecto que ha concitado probablemente desde un punto de vista político y ha marcado a los dos últimos gobiernos, los dos cuatrienios, los de Bachelet y de Piñera. De tal suerte que es probable de que este hecho también esté marcando un cambio de signo en lo que representa la política del gobierno, que muy probablemente es la única medida que cuenta con cierto respaldo popular, ¿no? La oposición unánime del Consejo de Ministros respecto del proyecto Dominga. Por exigua que sea, pareciera que la idea de los encargados de informaciones, no hay que ser un gran conspiranoico para concluir esto, han decidido seguir explotando este pequeño triunfo pírrico del gobierno. Pero sin embargo, esto es la exterioridad. Desde el punto de vista del contenido, lo que ha seguido avanzando en el último periodo ha sido este proceso constituyente que llamaremos de la cocina, un proceso amañado que si uno comienza a prestarle atención a los acuerdos que se adoptan en el Congreso, tanto desde el punto de vista del Consejo de Expertos, que ha provocado más mofa que adhesión, nos refiere un proceso constituyente hecho a la medida y por la élite gobernante, por los partidos del régimen, en un proceso en el que aquellas cuestiones que destacaron en el primer proceso constituyente acá están totalmente borradas, ya sea ya formalmente. Muy difícilmente este proceso constituyente logre despertar siquiera el interés por parte de la población, y esto es el resultado directo de la política que desde el 15 de noviembre del año 2019 se ha venido articulando desde las más altas esferas del régimen en el sentido de desnaturalizar el reclamo constituyente y transformarlo en lo que en definitiva es hoy día un simple artilugio para hacer reformas institucionales que le permitan al gran capital, a los intereses de las multinacionales, mantenerse indemnes frente a cualquier proceso de transformación política. Y esto es algo que en concreto nosotros podemos visualizar en relación con la reforma previsional y en relación también con la reforma tributaria, dos esmirreadas propuestas legales que ha logrado llevar el gobierno al Congreso y en el que ya está en la fase de comisiones totalmente desplumadas de cualquier posibilidad de significar, así sea, formalmente algún cambio en la conducción del proceso. En relación con esto, hay una iniciativa que tuvo lugar el pasado sábado. Se llama, para ser estricto con la denominación, es convocatoria político-social. Tuvo lugar el pasado 21 de enero, el sábado 21 de enero, como corresponde, en Santiago, en la comuna de La Cisterna, y se reunieron un conjunto de activistas y dirigentes sociales junto a un grupo de diputadas. Este convocatoria en relación con este acuerdo por Chile, una denominación así, tiene este acuerdo constitucional, tiene una denominación de fantasía, acordó sumarse al rechazo ante un eventual plebiscito, que esto variablemente va a ser plebiscitado, a este proceso. Pareciera desprenderse de este acuerdo que la idea sería, en la eventualidad de un plebiscito, reitero, llamar a votar rechazo. De alguna forma, este sector que tenemos que entender que se encuentra a la izquierda, está dentro de ellos Juan Pablo Cárdenas, Cristian Cuevas, Manuel Cabieses de la revista Punto Final, dentro de otros. Y esta convocatoria finalmente termina llamando a la organización y a la movilización por una asamblea constituyente. Este pareciera ser el principal acuerdo sobre este tema. Quiero cerrar señalando que me parece, si bien es cierto, valioso que un grupo de compañeros se organicen para oponerse a este proceso, también es importante señalar de que mientras la atención de la vanguardia, de los sectores que están interesados en impulsar la movilización social,
impulsar transformaciones revolucionarias de la sociedad esté puesta con el ceño fruncido exclusivamente en la cuestión electoral, indudablemente esto tiene elementos límites. Me está haciendo un corte Sergio Risenberg, me está aplaudiendo además, así que sobre esta base inicio un poco el tema y le doy la palabra a quien no ha estado durante este año, que es Juan Carlos Gómez. Juan Carlos. Eh, Bien, si la política chilena ha partido durante este periodo de la misma forma como terminó el año pasado, es decir, dando tumbo y cayéndose permanentemente en pozos que no benefician de ninguna manera a los actores políticos que están dentro de la institucionalidad. Los actores políticos que se mueven en la institucionalidad, ¿cierto?, han tenido una serie de errores, situaciones complejas, el tema de los indultos, el tema de ahora eh, de esta audio sobre el caso del embajador Bielsa, que opina sobre un hecho relevante que diría yo que en el último tiempo, como bien decía Gustavo, es el único acto de gobierno que tiene aplausos dentro de la galería o la gradería o de los sectores populares, ¿no? O los sectores sociales que apoyan al gobierno y los que no apoyan, que es el rechazo al proyecto Dominga. Indudablemente que esa situación hace que el gobierno pueda incluso reflejar en la CADEM una alza en su aprobación. Subió como 2 puntos en la última CADEM, lo cual es llamativo, ¿no? Pero esa es la política institucional que desde mi punto de vista, y como lo he dicho en otras oportunidades, es una política totalmente fuera de los intereses que puede tener la gran ciudadanía, de las grandes preocupaciones de la ciudadanía, etcétera, que siguen siendo aquellos temas que la prensa, los medios de comunicación colocan todos los días, el tema de la seguridad, etcétera, de las migraciones. Es el tema recurrente y cansador a esta altura ya. Nos cansa que todos los noticiarios, los diarios, vengan con la misma situación de siempre. Hechos interesantes que se han producido en esta última semana, por decirlo, ya que estamos terminando, ya estamos día jueves, mañana ya se termina todo esto y entramos al segundo mes de vacaciones, y donde también la política entra en vacaciones. Eso es interesante decirlo porque viene el receso legislativo, etcétera. Y tenemos el caso, ¿cierto?, de la CELAC a nivel latinoamericano, en que nuevamente yo diría la participación de Bori es bastante mala, como siempre. Ya no vamos a comentar las nefastas posiciones que tiene el presidente Boric en relación a lo que es América Latina y la concepción de lo que es para él la democracia que maneja, que le permite, cierto, comillas, insultar a muchos de los jefes de Estado y representantes de países que están ahí presentes, ¿no? Como el caso de Elías Caneo, de Cuba o los representantes del gobierno venezolano, etcétera. Él dispara de una manera muy poco eh, rigurosa de que la democracia que él piensa debe ser igual en todas partes, ¿no? Y eso que él tiene acá bastante más dificultades para poder defender una política de derechos humanos, por ejemplo, en el caso que tiene, cierto, un conjunto de personas privadas de libertad por solamente haber opinado con respecto a qué hacer en determinadas áreas, como es el caso del pueblo mapuche o también el resto de presos políticos que quedan de lo que fue la insurrección de octubre, etcétera. Bueno, decir algo con respecto a la CELAC, que
que cuando se reúnen presidentes progresistas, siempre se muestra como que la unidad latinoamericana es lo fundamental y lo central. Y sabemos que en todos los procesos que han habido de gobiernos progresistas, siempre hay, ¿cierto?, esta intencionalidad de construir un bloque poderoso que una a los pueblos, pero siempre terminan en fracaso. Yo diría que la unidad latinoamericana tiene más fracasos que éxito, cuando se lo hacen fundamentalmente por arriba, es decir, cuando se articulan por los estados. Ahí hay una serie de diferencias que van marcando. Bueno, la presencia de Lula, el presidente Lula, que acaba de asumir con todas las dificultades que ha tenido, ¿cierto? Por la presencia de los sectores de derecha que intentaron supuestamente dar un golpe de Estado y replicando el fenómeno norteamericano de cuando asume Biden en Brasilia. Es un hecho casi anecdótico, o sea, una mala película, una segunda parte de una película mal gestada, ¿no? Etcétera. Pero es como Lula tiene esa idea de la unidad latinoamericana, pero tiene que hacerse bajo la unidad latinoamericana de Brasil. Es decir, Brasil siempre ha tenido, como lo han demostrado muchos analistas, ¿cierto?, una pretensión geopolítica imperialista dentro de la región latinoamericana. Entonces hay que ver cómo este proceso de la CELAC se vaya dando. Esta idea de una moneda común ya es reiterativo. Años pasados, décadas pasadas, porque ya son décadas, también lo hicieron, lo intentaron, pero no resultó. La oposición, incluso entre la política exterior regionalista del presidente Chávez y de Lula, fueron curiosamente las que no permitieron la creación de esa moneda en común hace algunas décadas. Es decir, hay varias cosas que están ahí en la CELAC, pero a mí me preocupó el hecho de que la CELAC no tuviera una contundencia para condenar los hechos que ocurren en el Perú. Fueron, como siempre, opiniones que no tienen el peso de lograr, ¿cierto?, hacer que los acontecimientos y la forma como el gobierno peruano, ¿cierto?, actual de Dina Boluarte, ¿cierto?, frene el proceso de represión social y política criminal que está realizando contra el pueblo peruano, que ya va más de 60 personas fallecidas o muertas. Una pregunta, Juan Carlos, en relación con eso. El presidente Boric eh, hizo un cuestionamiento o una condena respecto de Boluarte. Boric nunca ha expresado otros intereses que distintos de los del imperialismo. ¿Podría significar esta crítica de Boric un distanciamiento del imperialismo respecto del No, gobierno de Boluarte? no, de ninguna manera. Yo tengo la impresión que Ori hace esa declaración fundamentalmente por el contexto en que se encuentra. Es más bien una posición oportunista de decir algo con respecto a una situación grave que ocurre en el Perú, pero no creo que él vaya a cambiar y modificar la forma como puede plantearse frente a los procesos de cambio. Una actitud que podría ser diferente sería el hecho de que el presidente Boris retirara, por ejemplo, como una manera de protesta, su embajador en Perú, y que fuera mucho más contundente en esa situación de reclamo por los derechos humanos, la violación sistemáticamente de los derechos humanos que ocurre en este momento en Perú. O Pero sea, yo creo tú dices que esto agrava la responsabilidad de Boric porque siendo un gobierno que percibe claramente que existe una situación de violación de los derechos humanos en el Perú, no adopta ninguna medida concreta en relación con eso. no, porque eso queda dentro de lo que son las declaraciones. Por eso digo, estas reuniones multilaterales de integración latinoamericana, que tiene toda una intencionalidad muy bonita, con discursos muy bellos, con recuerdo a Bolívar y otras cosas más, ¿cierto? Que son comunes, pero que nunca se reflejan, diría yo, en hechos concretos dentro de América.
todo el proceso de integración latinoamericana que se han realizado bajo distintos agrupaciones, nombres, etcétera, siempre ha fracasado. Nunca ha logrado la unidad, porque las asimetrías que existen dentro de América Latina entre los países es muy fuerte y no todos están dispuestos a seguirlo porque tienen intereses también relacionados con el espacio global, aunque ahora dicen que ya no existe la globalización después de la pandemia, bueno, el espacio global y también de los intereses y las reformas como se relacionan los diferentes estados con Estados Unidos, con Norteamérica, con el imperio. Entonces eso va determinando el tipo de acciones. Pero estos son, para mí, siempre mucha retórica. Bien. Pero no hay una condena definitiva. Fíjense ustedes que todavía el caso peruano sigue su curso, la lucha que está dando el pueblo peruano por darle una solución desde abajo. Eso es interesante, darle una solución desde abajo y desde la izquierda, desde una izquierda específica, muy heterogénea, muy diversa, muy plural. En el caso peruano, cierto, es darle una solución desde abajo y desde la izquierda, buscando tanto los mecanismos de la movilización social, como se ha visto, ¿Sí? todo esto lo que es la toma de Lima es una movilización gigantesca que hace que los pueblos se movilicen desde el sur e incluso ya están comenzando a movilizarse desde el norte, etcétera, copando Lima, puede dar lugar a una modificación, pero también sustantiva, digo, modificación del escenario político que pueda redundarse en un proceso curiosamente electoral. ¿Ah? Sí, Porque Juan estamos Carlos, viendo... fíjate que cuando tú dijiste Bolívar, no sé si lo detectaron las cámaras, probablemente Risenberg ya lo... Ya lo quiere ver. Marco Riquelme despertó. Despertó como esos futbolistas que ven, que huelen la sangre. ¿Cómo es, Marco, este asunto desde un punto de vista de la Casa Bolívar? Vamos a decirlo en esa condición. No, pero yo no estoy diciendo a Bolívar en términos peyorativos, No, ¿no? no, 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 Bolívar, no, por supuesto que no. Pero que... para que no se me enoje nuevamente No, 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 Riquelme. no. ¿Qué piensa Marco sobre eso? Mira, yo creo que efectivamente hay algunos temas que aquí se han ido desarrollando y que me parecen interesantes. Lo primero que yo tomaría justamente esta idea de la CELAC y por qué han fallado los intentos, que no sé si han sido tan profundos, tan de fondo los intentos de unidad latinoamericana. La CELAC, a mí me parece bien, donde no estén los gringos, a pesar de que Fernández había invitado a Biden a participar en la CELAC, como invitado, pero lo invita. Biden llegó a Armenia, creo. Lo invitaron a Argentina y se fue a Armenia. Se equivocó. Entonces, y la CELAC, si no rompe, porque hay que pensar de que la CELAC, como bien decía Juan Carlos, la CELAC no toma determinaciones que sean profundas, como podría ser que le diera un nuevo rostro a este esfuerzo de intercambio latinoamericano y tomando medidas, por ejemplo, contra el gobierno de Dina Boluarte o este gobierno de facto que Dina Boluarte encabeza. No, es una cuestión sin mayor trascendencia. Es como lo que podría, ni siquiera lo que podría llamarse lo que hace la ONU todos los años en relación con las graves violaciones y genocidios que comete Israel en el territorio palestino. Entonces, es más, es probable que después muchos de los que participaron en la CELAC, casi todos, o si no todos, con excepción de Cuba, Venezuela, a lo mejor participen después en la OEA y en la OEA sí que con Almagro tomen determinaciones respecto a algunas cuestiones que ocurren en el continente. Uh -huh. Y ahí con la presencia de los canadienses y de los norteamericanos. Entonces, ¿y por qué a qué se debería esta imposibilidad de la unidad latinoamericana? No es un secreto ni nada,
es que la gran mayoría de los gobiernos que hay en la región son gobiernos títeres que obedecen al imperialismo norteamericano o a sus políticas en general, con algunos matices, con algunas opiniones estruendosas de repente, pero que no van al fondo. Y, y el tema de Perú con un pueblo en pie de pelea, en un espacio que aún no logra reventar, pero que es Lima, donde se junta el clasismo, el racismo de la oligarquía peruana. No sé si nos damos cuenta, pero en Lima todavía no hay ningún muerto. Y en Juliaca no tuvieron ningún problema en matar a 18, 19 y ya parece que son 21 peruanos y peruanas que Ejecutados. han asesinado, claro. Entonces, eh, esto de la CELAC, alrededor de la CELAC se forma una CELAC social, pero esa CELAC social es funcional a los intereses que expresan la gran mayoría de los gobiernos. O sea, y ahí está el gran problema que a lo que me quería referir, es que los gobiernos no representan a los pueblos, que son los que buscan la unidad entre nosotras y nosotros. No representan a los pueblos. Entonces, si no representan a los pueblos, que no tenemos ningún problema con el pueblo boliviano, con el pueblo argentino, con el pueblo, si no representan a esos pueblos, ponen los intereses del imperialismo arriba de la mesa. Entonces, la CELAC social pasa a ser un acompañante de los intereses que representa cada gobierno de eso. Y en particular esta CELAC social que se ha levantado en este momento para la Argentina, representa al ciclo progresista. Dentro de eso está el Boris también, aunque de repente si el Boris dice no rechazamos los muertos que han ocurrido en Perú, entonces tenemos a toda esa manga aplaudiéndolo y aplaudiendo. Después Boris dice, apoyamos, o antes dice, apoyamos la salida institucional que tuvo Perú y apoyamos al gobierno de Dina Boluarte, y dice, hoy no, se está alejando del... Entonces, no obedece a los intereses. No por último, porque me quedan hartos temas. eh, el, Si lo permite el, Risenberg. no, claro, no, Claro, sí, ya sí. estoy. Entonces, en el tema de la convención, lo que ha estado. Bueno, ya nosotros lo estuvimos diciendo varios programas en lo que iba a terminar esta convención. Todos hemos analizado esto, en lo que iba a terminar, y ya la convención es fundamentalmente lo que determinó este grupo que tenía que ser la nueva constitución, po, con esta regla, con esta otra regla, con esta otra regla, ya, las 12, 14, 16 reglas en las cuales tomaron acuerdo para impedir cualquier intento de que alguien vaya a hacer una cosa contraria que sirva a los intereses del pueblo, porque en la convención están representados los intereses de la gran burguesía nacional. Entonces, ya después de eso, después que uno pueda comentar, ya pasa a ser como un circo que comentamos sobre eso, y no digo en el programa probablemente tal, porque es crítico. Uno podría decir, por ejemplo, que todos los tipos estos que de esta comisión de expertos que de los 24 que se van a elegir, 12 el Senado, son el 90% son abogados, abogados del PUC, de la Universidad de Chile, de la Universidad de los Andes, son Son expertos en, bravos los abogados. no, son terribles. Bueno, Dicen. los abogados, Horrible. los abogados usted sabe cómo son, po. No le voy a dar Claro. vuelta. Estamos hablando de Bombo Fica, ¿no? Me imagino. Sí, sí, Ya, claro. sí, sí, po. Sí, sí, Hay que sí, tenerlo acá, sí. claro, Que no, Claro. no perderle la vista. Sí. claro. Entonces, pretenden solucionar el problema, los abogados pretenden solucionar el problema de Chile, de la nueva constitución, pero antes dicen, mándame 20 millones, que esto lo soluciona al tiro, ¿no? Tal cual. Entonces,
ante esa situación, efectivamente salen voces que son, está bien que salgan, ¿no? Todos tenemos ideas sobre la política, lo que va sucediendo. Y dentro de esas voces salió lo que planteaba el licenciado. El fin de semana, algunos se han reunido para rechazar esto. Eh, Son los mismos que no rechazaron el engendro que venía del 15 de noviembre, ¿eh? O sea, no nos digan. Uno ve de ahí Frente Amplista, ¿ah? Algunos Frente Amplistas decepcionados porque a lo mejor en algunos casos, no en todos, hay gente buena ahí, uno ve, pero que no le dieron lo que les correspondía. ¿Sería una convocatoria de los hemos sido, Riquelme? Claro, una cosa tendría que ver más o menos con una cosa de esa naturaleza. Uno ve votantes concertacionistas que de manera permanente y sistemática han estado en esa condición y no queda incluso claro en algunas partes cuando se habla de que este es un proceso electoral más. No queda muy claro si esta idea del proceso electoral más, donde se va a tratar de colocar y disputar, uno va eh, pensando, un poco interpretando, si pudiésemos decir, va a tratar de poner lo verdadero, lo que es la Asamblea Constituyente. No sé si se refiere esa parte a, a que se va a marcar, que se llama votar rechazo y marcar el voto a C, o que se va a participar en el circo tratando de imponer o tratando de que se haga, que prevalezca la idea. Entonces, no se sabe si se va a colocar listas de candidatos en estos 50 convencionales que se eligen, o simplemente se va a hacer una gran campaña de rechazo a lo que está ocurriendo y a lo que hemos sido Hemos sido. anterior, ¿no? No Sí. sé si se entendió la última parte, Se pero parece que entendió. la entendemos entre nosotros nomás. Van a quedar ahí. Bueno, pero como hay que a mí me gusta, algunas se mantienen más privadas, la gran cantidad de gente que empieza a escribir en el programa, entonces ahí que pregunten y nosotros se lo explicamos Por a qué supuesto. nos referimos. Yo A quiero, nosotros nos ha costado cerca de un año, pero al final uno lo logra. sí, hemos recibido comentarios muy fraternos habitualmente. Y yo quiero hacer una observación en relación con este tema porque yo creo que es el tema central. Me acordaba, la semana pasada nosotros estuvimos con Altamira, con Jorge Altamira, y le preguntamos directamente sobre la cuestión de la Asamblea Constituyente. ¿Mm? Entonces le dijimos directamente, en este momento el pueblo peruano está enfrentándose con palos y piedras al aparato militar del Estado burgués peruano, está protagonizando un levantamiento popular y le preguntamos si tenía sentido plantear la salida de una asamblea constituyente en ese contexto, que significa sacar a la gente de las calles y reconducirla hacia un nuevo proceso electoral. La respuesta de Altamira fue una respuesta tanto oblicua, en la que lo que él señaló era de que era necesario esta consigna para poder ir sumando más sectores a la movilización. Esto no estoy seguro, puede llevar a la conclusión, no sé si esto es lo que piensa Altamira, pero puede llevar a la conclusión de que siempre, frente a todo levantamiento revolucionario, lo que hay que plantear es la Asamblea Constituyente. Eso transformaría la Asamblea Constituyente en una consigna excepcional que en algún momento pueda ayudar a fortalecer la movilización, en una verdadera estrategia, vale decir, frente a la revolución nosotros proponemos la salida electoral siempre porque es la única manera de sumar a más sectores a la lucha. Esto indudablemente es un error, no creo que pueda ser sustentable en estos términos porque en el caso peruano, yo creo que el planteamiento de una asamblea constituyente, el planteamiento a elecciones generales, es la salida de la burguesía, es la salida del imperialismo. Y en ese sentido es muy importante conducir la movilización en términos, o tener un planteamiento en términos insurreccionales. Acá es necesario que se comience a discutir. Nosotros no somos quienes para decirle a los peruanos qué es lo que tienen que hacer, pero indudablemente una de las tareas fundamentales del pueblo peruano es el armamento, la organización militar, y la ruptura de la verticalidad del mando dentro del propio aparato represivo. Son cuestiones necesarias para que el movimiento se vaya levantando. Quiero cerrar
señalando, le voy a la palabra a Juan Carlos, que está muy entusiasmado con la última parte de la intervención de Riquelme, señalando lo siguiente. En el día de hoy salió en el diario La Tercera, que puede ser considerado un medio de cualquier naturaleza, pero no un medio de izquierda. Se refieren a un informe de un instituto que se llama Family Business digo yo, recién perdería Business, eh, Bien. Business, ¿no? Exacto. Bueno, Así y es. donde se señala de que dentro de las 500 empresas familiares en el mundo hay 19 firmas latinoamericanas, 19, dentro de las cuales 11 son brasileñas, una de las más grandes economías del mundo. Una es Argentina, una de Colombia, una de México. Seis, seis empresas familiares son chilenas. ¿Mm? Ahí les quedó loco con de qué les sirve ganar el mundial si no ganan en este terreno. Seis empresas son chilenas. ¿Qué es lo que quiero decir en relación con esto? El PIB chileno es 6 veces más pequeño que el brasileño. El brasileño es de 2.000 millones. A ver, no. Dos, creo que son 2 billones de dólares y el de Chile es de 317 mil millones de dólares. Hay una relación aritmética que es descomunal desde el punto de vista de la capacidad productiva de Brasil. Y Brasil tiene 11. Chile tiene 6, siendo una economía 6 veces más chica. O sea, el grado de concentración de capital que existe en este país es monstruoso. Y ese grado de concentración de capital es determinante en la rigidez del régimen, por una cuestión muy sencilla. Son menos personas las que toman decisiones y por lo mismo tienen que ponerse, entre menos se tienen que poner de acuerdo. Son personas que todos conocemos. Son Luxich, Mate, los Solari, la familia Vial, etcétera, ¿no? Son los tipos que conocemos, no, Angelini, que creo que ahora cambió de nombre porque se murió Angelini, no estoy seguro. Pero bueno, el tema es el siguiente. Esta gente es la que verdaderamente gobierna. Ellos son los que gobiernan. Ellos son los que le ponen la música al gobierno de Boric y son los que le pusieron la música al gobierno de Piñera y también al gobierno de Bachelet. Este régimen de elecciones es un régimen que no es democrático, pero lo único democrático que tiene son los actos electorales, pero estos actos electorales desembocan en la cloaca del Congreso, desde la cual se perpetran sistemáticamente atentados en contra de los intereses nacionales y populares, desde el cual se sirven los intereses del gran capital y del imperialismo. Esto no es retórica de los años 60, como nos dirán nuestros críticos de YouTube, no es retórica de los años 60, esto es la realidad del día de hoy. La palabrería, la palabrería gubernamental, que está revestida fundamentalmente de alusiones al inclusivismo, de alusiones ambientalistas, de alusiones sobre la plurinacionalidad, ¿en qué se traduce en términos prácticos? En la militarización de la Araucanía, en la feroz persecución política al pueblo mapuche, a los pobres, a los explotados que salen a vender cosas a la calle para mantenerse, para llevar algo de comida a la olla. A esa gente se le combate implacablemente. A Piñera se le rinden honores. Uno de los principales criminales y violadores de los derechos humanos como Piñera se le rinden honores como es presidente de la República. Y lo mismo se hace con el alto generalato que perpetró también violaciones de derechos humanos durante el último periodo. ¿Por qué señalo esto? Porque esto es lo que está detrás del progresismo. No nos olvidemos, esto lo dijo Altamira y me pareció muy interesante, que el vicepresidente de Lula, que es Alckmin, era el candidato de las Fuerzas Armadas. Era el candidato de la extrema derecha brasileña. Ese hombre es el vicepresidente de Lula. Entonces no nos vengan a plantear que Lula es el hombre que representa los intereses del pueblo porque es un ex metalúrgico, porque es petizo, por distintas razones. No tiene ninguna importancia. Lo importante son los intereses sociales que defiende. Lo mismo se puede decir respecto de Alberto Fernández. De tal forma que este encuentro de la CELAC es un encuentro de los mocitos, de la gente que tiene las llaves del fondo y a los cuales se les avisa la hora que tienen que esperar cuando llega el patrón. Esos son los gobernantes que tenemos hoy día y yo creo que es importante ingresar, digamos, en ese debate con esta cuestión que se planteó en la cisterna, en esta convocatoria, porque creo que esa convocatoria tiene ese sentido ambivalente. Tiene ese sentido ambivalente, pareciera, y por quienes estuvieron presentes ahí, de lo que se están disponiendo, esta gente no está en la cocina, pero está
en la mesa del pellejo o está en la puerta ahí donde se bota la basura a ver si cae algo. Esa pareciera que es la disposición en lugar de enfrentar esta cuestión como tiene que hacerse tomando el toro por las astas y decir, bueno, acá tenemos que perfilar la organización popular en términos de acción revolucionaria. ¿Y cómo hacerlo cuando las masas no están en la calle? Bueno, ese es el debate fundamental, pero no podemos convocar a ir de nuevo a este espurio proceso electoral. Juan Carlos. Dos datos nomás, Risenberg. solamente para que hable don Juan Carlos. Estaba revisando acá, el PIB de Brasil es 1.600.000 millones de dólares y el de Chile 317.000 millones de dólares. Creo que viene Ya, a ser son 6 veces cinco entonces. veces menor. Usted estuvo muy bien, licenciado. Yo solamente quería ratificarlo porque hay gente que duda de sus datos y yo de una forma le estoy dando un espaldarazo. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, ahí Sí. lo que ha dicho Gustavo con relación al PIB de Brasil y de Chile y de otros países latinoamericanos es justamente a lo que yo me refería con las asimetrías que existen dentro de la región y que hace que los gobiernos actúen de diferentes formas para enfrentar distintos conflictos o distintas situaciones en la misma región, ¿no? Eso queda muy claro, ¿no? Pero también queda claro la potencia que ha tenido el capitalismo neoliberal en Chile en los últimos 50 años, ya que estamos justamente en el año de conmemoración de la instalación de la derecha en el poder, ¿cierto? Desplazando y derrocando al gobierno popular, y de ahí que se inicia esta reconstrucción del capitalismo que lo ha llevado a la situación que tú señalas. Y que curiosamente esas familias que tú nombras, con pequeñas modificaciones, son las mismas que estaban en el año 1970 y que habían estado también a lo largo de todo el periodo independentista o de la República Independiente de Chile, ¿no? Entonces eso refleja también la potencia del capitalismo neoliberal en Chile, lo cual también es importante tenerlo presente, porque yo muchas veces he sostenido de que el neoliberalismo en Chile es un caso de capitalismo triunfante, en el sentido de que ha permitido la reproducción y su continuidad en el tiempo y favoreciendo, obviamente, a esos sectores. No digo que sea triunfante para los sectores populares, porque aquí siempre se confunde cuando uno dice determinadas cosas, porque está diciendo la fortaleza que tiene ese capital. Y ese capitalismo neoliberal instituido a partir del golpe de Estado 2 años más tarde, en 1975 en adelante, hoy día tiene la oportunidad de reforzarse o de mantener su continuidad en términos constitucionales, institucionales, a través de este proceso constitucional que se abrió, ¿cierto?, fundamentalmente después de la derrota del 4 de septiembre, que ratifica lo que ya hemos dicho, ¿cierto?, lo que es la continuidad del 15 de noviembre a la fecha. Ahora, la responsabilidad, ya que hay la pregunta, la responsabilidad de que ese proceso tenga éxito y que tenga y logre, ¿cierto?, resolver un problema que no ha dejado desplegarse con toda su magnitud el proceso capitalista en los últimos 3 o 4 años, tiene que ver, ¿cierto?, porque tienen que resolver el problema constitucional. O sea, el problema constitucional no puede seguir en el aire, tiene que haber una respuesta de esa naturaleza y por lo tanto el proceso que termina en diciembre del 23 va a traerle la tranquilidad a los sectores capitalistas para seguir haciendo sus buenos negocios como lo saben hacer ellos a lo largo del tiempo y postergando a los sectores populares, a los sectores plebeyos, a las clases subalternas, a la misma situación que lo han sometido a lo largo de estos últimos 50 años. De manera que hay una resolución del conflicto constitucional. Ahora, el tema central, el tema más difícil de enfrentar es qué hace las izquierdas dentro de ese proceso. Porque el tema
vuelve a ponerse en la discusión qué hacer. Nuevamente nos encontramos en el qué hacer. Si no tenemos una definición clara de buscar la ruptura de esta situación, de impulsar un proceso de transformación y de rebeldía semejante a la que se estructuró a partir de octubre del 19, o iniciar otro tipo de situaciones que nos lleven, ¿cierto?, a no tener que discutir si vamos a entrar o no vamos a entrar al nuevo proceso. Esa es la cuestión que está de fondo y lo que estuvo presente, sin, sin duda, el sábado pasado ahí en la cisterna, donde estuvieron discutiendo qué hacer. Y cómo termina esa discusión. Termina en establecer, ¿cierto?, esa declaración que es bastante ambigua, poco clara, diría yo, en que se plantea cuestiones muy similares a las que se discutieron para el 4 de septiembre, o cuestiones muy similares que se discutieron para el 15 de noviembre, y así sucesivamente. Es que sí, a ver, vamos a llamar a abstención, vamos a votar nulo, vamos a poner una C grande, o vamos a rayar el voto, vamos a poner algún garabato en el voto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero algo, Algún dibujo obsceno. claro, pero esa situación ya la hemos vivido. Y yo tengo la impresión, a través de toda la fórmula que uno puede lograr establecer a partir de los resultados electorales, de que esa fórmula que propone este grupo de gente es inconducente a nada. Porque hoy día la fuerza electoral que va a tener el proceso constitucional que está en marcha, partiendo de la base que es una cocina articulada para los partidos políticos, que se han nombrado operadores políticos muy específicos, toda esa parafernalia existente, ese proceso hoy día tiene un apoyo electoral en la cual no hay que perderse en términos estadísticos de que va a tener todo el apoyo de la derecha, más todo el apoyo del Frente Amplio y de Apruebo de Dignidad, que habían votado apruebo el 4 de septiembre. Es decir, si uno con un cálculo simple, lo más probable que a final del proceso la mayoría de la gente apruebe esa constitución que van a redactar este conjunto de personas, que no, indudablemente que no va a ser de ninguna manera una constitución favorable a los intereses populares. Estoy diciendo que va a ser una constitución totalmente favorable a este capitalismo triunfante que tenemos en Chile y de protección a eso. No va a ser otra cosa que eso. De manera entonces que cómo plantearse es que yo hoy día observo una pasividad, tal vez en los sectores sociales y populares, que podrían estar reaccionando frente a toda la situación, y hay un silencio en ese sentido. Yo sé que por aquí y por allá hay organizaciones que se mueven, que se articulan, que organizan cosas, etcétera, pero lo que se requiere es una gran manifestación en contra de este proceso. El tema es que puede ser reiterativo lo que yo he dicho en otras oportunidades, si vamos a tener la capacidad para romper este proceso. Ese es mi... Ahora, romper el proceso no significa, porque yo creo que el tema de la Asamblea Constituyente para Chile, el tema de demandar una Asamblea Constituyente en Chile está agotado. Absolutamente. Yo creo que Pero fenecido. Esto de que hasta tal punto, Gustavo, es tan demostrativo esto de que ya el tema de la Asamblea Constituyente
no convoca a nadie, tiene que ver con la figura de uno de los grandes defensores del tema de la Asamblea Constituyente, que fue, y que ha sido, y es, ¿cierto?, Gabriel Salazar, que en un momento determinado, en una, tal vez, en qué situación se encontraba, planteó de que había que llamar al ejército y que el ejército resolviera la coyuntura constitucional. El Milico Salazar se le dice ahora. En Ahora alguna se le dice historia, ¿eh? Federico. El Milico Entonces, Salazar. pero yo creo que ese planteo de Salazar es justamente la desesperación de no saber qué hacer cuando el otro le está colocando, le está rayando la cancha, le está diciendo cómo tiene que jugar, dónde tiene que meter, si que tiene que, la posibilidad de meter goles, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque la iniciativa, en este momento, la iniciativa política la tiene obviamente el capital y sus representantes y sus lacayos, que están ya sea en el Parlamento o como este grupo de operadores políticos que han sido nombrados por los partidos políticos en favor de ellos mismos. No va a ser otra cosa. Entonces voy y termino con esto. Sí. No hay, lo que planteó el grupo del sábado es ilusorio, no tiene ningún sentido, salvo que, digamos, nos retiramos y nos vamos. Y Claro. nos vamos. Nos vamos. Yo tengo la idea de, yo voy a hacer lo siguiente, y lo digo ahora, Ujú. hoy día. Yo no voy a participar en nada que no sea lograr la ruptura de todo este sistema. Porque lo demás no tiene sentido. Se Riquelme, perdió y eso es. Listo. muy bien. Riquelme, ¿cómo se posiciona frente a la gente de la cisterna? Usted ya lo indicó de alguna manera, pero ¿cuál podría ser una salida superadora a ese escenario planteado? Mira, antes un par de cositas. Ujú. Eh, el tema de Dominga es un tema, todos tenemos claro que hay grupos importantes de personas, importante digo porque de una u otra manera tienen ciertas representaciones. Todos estamos de acuerdo que no hagan pedazo punta de choro. Algunos estamos de acuerdo que no hagan, maten el medio ambiente, qué sé yo, porque es trabajo también para la gente, en fin. Eh, Sin embargo, hay que decir claramente de que a la gran mayoría del país le interesa un carajo lo que pase con Domingo o no pase con Dominga. O sea, no tenía la más remota idea de qué se trataba Dominga y los más decían, ¿por qué le dicen Dominga si se le dice Domingo? ¿Ah? Entonces, eh, en ese sentido, y es porque hay un interés en que la gente ignore lo que está ocurriendo en el país. Pero hay, habemos, me incluyo, gente que estamos preocupados de eso. Pero la gran mayoría, o sea, la gran mayoría de estos que votaron porque no se llevara adelante el proyecto, que está bien, no lo hace por los intereses populares, No. lo hace porque detrás de ello hay un montón de ONG, internacional incluso, a los gringos europeos les gusta venir a veranear a Puntechoro, se los digo al tiro. Ujú. Y no les gustaría venir a veranear y que esté lleno de petróleo, de restos de cuestiones. O sea, no lo hacen porque el pueblo de Chile o los pueblos que habitan este territorio necesitan que no se lleve adelante este proceso de dominga, de destrucción del medio ambiente. No lo hacen por eso. Lo hacen porque tienen intereses que turismo y una serie de cosas más, donde Dominga es una cosa también pequeña, no es grande. Si cuando alguien dice, no, que son 1.000 millones de dólares de inversiones, cuestiones, son pequeñeces en relación con los grandes yacimientos de oro, de un montón de cosas que hay en el país. Entonces, los cuicos por así llamarlo, no quiero decir porque hay un montón de gente que está peleando, los pescadores de ahí, de la zona, sectores poblacionales que viven alrededor de eso,
a pesar que una buena parte, si no la mayoría de la gente en la zona quería que hubiera el proyecto para que le pudieran dar trabajo a la gente, o sea, apoyaba el proyecto producto de las incapacidades del Estado y de estos gobiernos de solucionar el problema que tiene la gente ahí, la falta de agua, en fin. Entonces, eh, lo concreto es que vamos a poder ir a Punta de Choro y lo más probable es que veamos algunas ballenas que llegan a esos lugares. Pero de desarrollo no va a haber, no va a haber. Claro, seguramente le van a dar color con que, oh, qué hermoso el gimnasio, vino a inaugurarlo el presidente de la República, que se comprometió a solucionar los problemas, Mm. pero los grandes problemas son problemas que tiene todo el país, lo de esa zona. Bueno, eso por un lado. Lo segundo es que efectivamente los partidos, porque los partidos hoy día y sectores relacionados y sectores, entre comillas, decepcionados, participan permanentemente y uno tiene que asumir también la responsabilidad que tiene de haber participado en algunas cuestiones que no tenían mayor asidero, que no tenían importancia. Pero asumen esto producto de que los partidos hoy día que están allí son partidos clientelares que viven a expensas del Estado, necesitan la reproducción de esta institucionalidad, a como dé lugar, tienen matices, tienen diferencias, pero necesitan la reproducción de esta institucionalidad burguesa que les permite en algunos casos a los sectores más pobres de esto, tener buenos sueldos, vivir del Estado, un montón de cosas, y donde generalmente tienen un poquitito de poder, que lo usan a su amaño, a su antojo. Entonces, no es extraño de que la gente sea un poco dubitativa, que siempre estén dando un paso, pero con el otro manteniendo el pie en el otro lado, en la otra, en la vereda, en fin, ¿no? Que no quieran cruzar la calle, en realidad, se mantienen ahí, expectantes. Porque la Asamblea Constituyente uno la ve como una cuestión de una consigna política, y puede que renazca en algún momento nuevamente. Mm. Puede ser. Pero la Asamblea Constituyente es, es una consigna política que lo que busca es que producto de la correlación de fuerza que hay, porque lo más bonito sería hacer la revolución con los pueblos y después hacer una Asamblea Constituyente, pues, con Mm. los pueblos, ¿no es cierto? Pero como no existe la revolución y no existe esa correlación de fuerzas que permitan eso, entonces se busca una Asamblea Constituyente donde van a estar presentes los sectores oligárquicos, van a estar presentes otros sectores de las capas medias que son vacilantes, ¿ah? Pero en lo fundamental, eh, los cambios que se van a producir, lo que nos interesaba al menos a nosotros, y yo creo que le interesa a la gente, es que realmente en la pelea por una asamblea constituyente que uno sabe ya de partida que no va a ser lo que nosotros queremos, el protagonismo popular juegue un papel fundamental. Mm. Pero aquí lo que se hace, entonces la gente dice, queremos colocar de protagonista a esta gente vacilante que es lo que busca, queremos colocar de protagonista a la Asamblea Constituyente, así que usted cuando vaya allá, colóquele al voto a C y lo marque como Asamblea Constituyente. Entonces, eso es una ridiculez, ¿cachai? La gente va a votar, va obligada, no tiene idea qué está pasando con la Asamblea Constituyente, no sabe realmente, mucha gente no sabe. Ha sido la ignorancia que nos ha impuesto durante todos estos años. Del 73 para atrás había un pueblo un poco más culto, pero son lo que necesita el enemigo para mantenernos en esta situación, la ignorancia de nuestros pueblos. Pero a pesar de eso hay una sabiduría y saberes dentro de nuestro pueblo que nos permiten ir avanzando. Entonces, de lo que se trata es eso. Y si uno se da cuenta o interpreta nuevamente lo que fue planteado allí, eh, se da cuenta de que al parecer habría toda una participación electoral para sacar
convencionales, porque no habla de esa parte, po. No, no, no. Habla solamente de la parte de que hay que rechazar y colocar en el voto AC. Entonces, es bastante, como bien decía el licenciado, es bastante, eh, no, poco clara, como también lo dijo Juan Carlos. Bueno, esa es un poco la opinión que tengo de esto, porque todavía no tengo muy claro. Y lo que le pediría al licenciado, a ver si le puede pegar un codazo a Risenberg, porque parece que se durmió y se cayó Es posible, él tiene Claro, algunos claro. episodios, Sí, está teniendo a los años, un hombre ya que está de- surcando por su novena década de vida, entonces sí, está haciendo un Joe Biden. Pero en todo caso, si tiene 90 años, se ve bastante bien, ¿ah? Sí, es que sí, toma las sí, sí, pastillas sí. del doctor Castro de la Barra. Eso lo Castro de la Barra, sí, mantiene, señor. claro, eso lo mantiene. Yo quería decir Y un algo, concentrado natural. exactamente, un Es- concentrado natural. Sí, de así es. productos que vienen de Punta de Choro, entiendo, ¿no? Así es, Sí, parte de ello. sí, estamos, en todo caso, no sigan escalando las bromas en este sentido porque estamos en horario para niños. Yo quiero decir lo siguiente. A ver, un poco para que vayamos cerrando, creo que la cuestión de la constituyente indudablemente, así como no puede ser, la estrategia de transformación social no puede ser una elección, no puede ser una asamblea constituyente, hay momentos en los cuales puede ayudar o no. Yo creo que en ese sentido esto no se trata de tener un planteamiento antielectoral por principio, eso es algo infantil. Hay momentos en los cuales es necesario participar electoralmente, etcétera. Pero hay momentos en los cuales no, y este es un momento en el que no. Y esa definición es sumamente importante. Ahora, estos compañeros que se reunieron en la cisterna, nosotros no podemos dudar de sus intenciones, de su bondad como sujetos, pero indudablemente que políticamente no se han movido un centímetro respecto de aquello que los motivó a su inmensa mayoría a estar del lado del apruebo, ¿no? Ese sector arbolístico que no entiende por qué la gente, y no lo entienden hasta el día de hoy, la gente en Petorca votó macizamente por el rechazo. Y muy probablemente la gente del sector de Punta de Choro también lo hubiese hecho colocado en este escenario. Porque no hay respuestas populares, no hay respuestas obreras a los problemas de la crisis y como no existen estas respuestas, la gente empieza a encontrar esas respuestas antiinstitucionales en los únicos sectores que proponen una salida no institucional, que son los sectores de la extrema derecha. ¿Ah? En ese sentido yo creo, me hago cargo también de un discurso un tanto terraplanista, algo de alienígenas ancestrales que tiene Sergio Risenberg, pero que yo creo que tiene sentido en el sentido de que esta incapacidad de los sectores revolucionarios de dar una respuesta fuera de la institucional deja la cancha absolutamente abierta a la extrema derecha y eso abre puertas al fascismo. Fíjense que Boris fue electo con la idea de conjurar la amenaza fascista, de impedir que llegue al poder Kast. Y lo que está haciendo es el pavimentar una carretera de 3 carriles para que entre a la moneda la extrema derecha. O sea, si es que no es electo Kast, va a ser Chaguán, si es que no es Chaguán, podría ser inclusive el propio Piñera, quienes estén en este momento en condiciones de concitar una masa electoral suficiente. Y de alguna forma se está reeditando el proceso que se vivió en la Argentina, este glorioso levantamiento popular del 2001-2002, que se alzó con la divisa del que se vayan todos y que terminó con un triunfo electoral relativo del propio Menem, el destructor de la Argentina, y luego la conformación de un movimiento que recrea el nacionalismo burgués peronista con la forma del kirchnerismo. Acá estamos viviendo algo parecido, ¿no? El levantamiento popular se alzó en contra del conjunto del régimen y son las fuerzas más abyectas, más oscuras, aquellas las que están en este momento tomando la iniciativa. Por eso es que yo creo, y cierro con esto para que hagamos también cada uno de nosotros un cierre, cierro con la siguiente idea. Yo creo que es muy importante comenzar a trabajar la perspectiva de un nuevo levantamiento popular, de la unificación de los sectores, de un paro nacional. Creo que es sumamente importante señalar un camino de acción. En este momento hay huelgas, como la huelga de los trabajadores de JB, que lleva más de un mes. Ellos están acampando frente a la fábrica, que la empresa de la familia Vaz ha cerrado. Es esta empresa que produce salsas y mayonesas y todas estas cosas que cuando nosotros nos comemos un completo nos dan
un tarrito de JB. Bueno, esa fábrica, que es la que produce cerca del 80% de la salsa del país, está paralizada desde antes de Navidad. Esos compañeros pasaron la Pascua, pasaron el Año Nuevo acampando frente a la fábrica. Eso es un puñado de trabajadores, no son más de 2 centenas. Hay muchas huelgas en distintos sectores. Las hay acá al ingreso de Valparaíso cuando uno viene llegando por la ruta 68. Hay sectores, hay un frigorífico en huelga. Hay distintos sectores movilizados. Y es muy importante a dichos sectores darles una respuesta. Yo creo que, por ejemplo, tenemos que hacer un balance severo en ese sentido. La huelga de la CAM, de la huelga de hambre de los presos políticos, fue levantada hace unos días, lamentablemente sin ningún resultado. Esto habla, por cierto, de que enfrentamos a un gobierno criminal que ha actuado con sevicia, ha actuado de una manera que en nada se distingue de lo que pudo haber ocurrido durante la dictadura, pero también da cuenta de la incapacidad del movimiento de defender a sus propios luchadores. Es al movimiento social a cual les tienen presos. Los presos políticos son presos del movimiento, ¿no? Entonces, son precisamente por eso es que son presos políticos. Y yo creo que este es un punto en el que nosotros tenemos que empezar a concentrarnos, tenemos que empezar a decir, nosotros estamos en contra del régimen, nuestra lucha es en contra del régimen, nosotros tenemos que hacer caer esta institucionalidad. Ese fue el reclamo popular de octubre del 19 y ese es el reclamo que en este momento tiene que volver a replantearse. Volver a replantearse como lo hacen nuestros amigos de la cisterna en una estética un tanto teletubby, como diría Risenberg, de hacerse como los amigos, de decirle, mire, ¿saben qué? ¿Por qué no hacemos una constitución que sea buena, que tenga, que establezca un catálogo de derechos robusto, como le gusta decir a esta gente? Ese tipo de cuestiones, la verdad, no solo son inconducentes, como dice ajustadamente Juan Carlos, sino que en realidad, en términos prácticos, constituyen una capitulación política. Porque no puedo menos que entender que gente de la trayectoria de Cabieses, de Cuevas y otra gente muy experimentada que está ahí, no puedan sino entender cuál es el destino que tiene esa convocatoria. Esa convocatoria en el mejor de los casos va a significar que a uno de los que se reunieron en la cisterna puede que les den un cupo de candidato. Eso podría ser, eso en el mejor de los escenarios, no en un escenario soñado. Pero la verdad es que había que pensar en una perspectiva un poquito mayor. ¿Le sirve eso al movimiento? ¿Le sirve eso al pueblo? ¿Le sirve a los trabajadores? ¿Le sirve a los mapuches? Categóricamente no. Eso. Y no me acuerdo cuáles son los órdenes, Juan Carlos. No sé si me Yo quería solamente quería preguntar, sí, sí, no solamente que en algún momento de sus intervenciones digan ustedes, aclaren qué es lo que van a hacer frente a esa situación electoral, si van a rechazar, van a abstenerse, Ya lo porque dije. a lo estamos Cañón hablando Alonso, a lo Cañón Alonso. Está- correcto, Muy bien. correcto. No, Juan basta Carlos, de igual. tango y vamos, definámonos, claro. Ya. A ver, yo tengo la impresión de que indudablemente el Perdón, mes de perdón, febrero, perdón que interrumpa. Estamos en el minuto de cierre. Este es el minuto de impunidad de Mate el Rey. Puede, además de hacer observaciones de cierre, puede hacer convocatorias, libros, saludos a las pololas, ¿no? Todo ese tipo de cosas se puede hacer en Pololes, ese contexto. pololes. O pololes, también puede ser. Esto es un espacio Pololes. democrático. Juan Carlos, por favor. bueno, retomo entonces lo que estaba diciendo. Yo creo que vamos a entrar en un periodo de vacaciones muy claro y febrero va a ser sin duda un mes muerto para la actividad política tanto institucional como también para la actividad política extra institucional. Sin embargo, obviamente los conflictos sociales, económicos que vive la clase trabajadora en diferentes espacios se van a mantener y se van a agudizar en algunas situaciones. Y lo peor de todo es que no hay ninguna organización, llámese Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, que defiendan a esos sectores que están hoy día en conflicto. Tú nombrabas el caso de JB, ¿no? Pero también está y sigue estando, y tú lo sabes también, Gustavo, el caso de la red. Hoy día todavía más de 60 o más de 70 trabajadores siguen estando impagos. No le han pagado el mes de diciembre y tampoco que se acerca el mes de enero. Y muchos de ellos se están iniciando los procesos de autodespido, pero en ninguna parte eso aparece, en ninguna parte eso se da a conocer porque no tienen defensa estos trabajadores, porque hoy día lo que se busca es no hacerle más conflicto al gobierno.
y por lo tanto la seguridad de esas personas no es importante para nadie. ¿Eh? Entonces yo tengo la impresión de que se van a ir agudizando situaciones de esta naturaleza a partir de que cuando comience realmente el año comienza en Chile como siempre a partir de marzo, y ahí van, sin duda, van a aparecer y van a ir profundizándose situaciones de esta naturaleza. Y ahí hay que empezar a trabajar en la perspectiva de cómo levantar, construir, plantearse la posibilidad efectiva de que hay que romper con esta situación actual, generar la posibilidad de enfrentar al régimen, como tú dices claramente, y buscar formas de salida que no pasen por las que han establecido los partidos políticos y este nuevo proceso constitucional. Yo tengo la impresión de que la buena voluntad de distintos grupos, porque aparte de la iniciativa que tú señalas, hay otra de otros compañeros que también están realizando Ujú. una suerte de construcción, o sea, como se ha conformado el comité iniciativa, ¿cierto?, de una constitución popular para poder ofrecerla al proceso como paralelo. Son fórmulas, todas son búsquedas en esta noche oscura que se ha presentado, ¿cierto? En que no se encuentran fórmulas, porque cualquiera de ellas, ¿cierto? Nos lleva hacia a golpearnos frente al muro al cual en un momento determinado se le agrietó, pero no se le votó. El tema central es que la insurrección de octubre y todo el proceso por diversas razones, no fue y no tuvo una violencia revolucionaria, por llamarlo de alguna forma, que lograra, ¿cierto?, botar los muros de la dominación. La agrietamos, hicimos grietas importantes, pero no lo suficiente para poder construir algo diferente. Y en eso estamos. Esa es la situación más dramática. Uno lo ve permanentemente acá en los espacios populares como la gente hace, digamos, esfuerzos gigantescos para poder sobrevivir en la situación que se encuentra la economía nacional, ¿no? Pero tampoco esa gente está dispuesta a levantarse contra. Eso es un dato. Hay un adormecimiento muy fuerte a nivel de los sectores populares. ¿Para qué decir de las clases medias? Las clases medias están esperando que esto se resuelva por la vía institucional, como ellas siempre han apostado, de manera entonces que estamos en una situación muy oscura. Muy bien, ¿alguna invitación, alguna peña, No, yo quisiera hacer, alguna fiesta? sí, sí, que mira, quiero hacer, que hace 2 días atrás, el martes, estuvo de conmemoración de fallecimiento de Pedro Lemebel, Ujú. el gran Pedro Lemebel, y que se ha llevado a cabo el estreno de una obra de teatro dirigida por Daniela Núñez, una joven directora de teatro formada en Argentina, pero chilena, que ha montado ahí en el Centro Cultural Alameda, si no me equivoco, eh, una obra referida a la vida y obra de Pedro Lemebel, que se llama Polución. Esta obra se estrenó el martes a las 8 de la noche con un éxito total, así que ya está en cartelera, así que yo invito a todas las personas que conocen a la obra de Pedro, asistan porque así apoyan también el desarrollo del teatro comprometido con las causas que también estuvo comprometido Pedro. Muy Así que yo bien, quisiera recomendar por primera vez teatro. muy bien, yo también voy a hacer algo parecido. Marco, Marco con la Sí, camiseta de Unión Española, eso me pareció muy no, emocionante no, no, verlo no. yo. La ¿No? la selección selección chilena. portuguesa, ¿no? Tampoco. No. No, él es del rock pesado. Sí, Sí. es verdad. No, Pesado, esta es sí. una polera que me regaló una persona que viajó a Australia y de vuelta yo creo que encontró ahí, dijo, no le llevo regalo y lo compró ahí Ajá. en la Diplotienda, El en duty la free. cosa, el duty Duty free. free.
O sea, podría ser una polera de Pluto perfectamente, Roque. No podría haber sido de, claro. O, Es yo, Superman. yo creo que se habían acabado la de los koalas, los canguros, no, no sé. Muy bien. Mira, yo pienso que todo esto de las iniciativas que hay respecto a lo que viene son más cuestiones de carácter individual, personal, de posicionamiento de la organización propia, para ser tomado en cuenta. Algo parece que dijo Juan Carlos, para ser, digamos, o el licenciado, están ahí, que al final podemos, ¿qué vamos a tener de recompensa? Existen, para decir Claro. existir. Y porque si uno es serio en esto y quiere avanzar realmente por un proceso, independientemente sea esto de que se plantee la Asamblea Constituyente como un hito, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué se necesita? Y lo que se necesita son la unidad de los sectores que están por transformaciones. Entonces, cuando tú te juntas con todos los que te has juntado siempre, cuando decís, oye, ¿sabes qué? En Perú en estos momentos están matando a la gente, los terroristas estos del gobierno que están matando a la gente, las poblaciones. Oye, ya, llámate al tanto, llámate a este otro, llámate a la organización, al dirigente de esta organización y hagamos una carta y firmémosla a todos y vamos firmando. Club de los Tres Antonio, ¿ah? Amigos de la sociedad, tanto nosotros también lo hemos hecho, lo hicimos. Oye, fírmate tú como no sé cuánto y tú fírmate como este tanto, y después salimos, weón, con una carta con 150 personas que firmaron, weón. Oye, pero se te olvidó esta, agrégale más. Entonces, un poco yo lo veo así, ¿no? Oye, tomamos la iniciativa, bueno, llámate a este otro, hagamos una conversación, digámosle que esté presente, sondéate por aquí, ¿cómo está? Pero no hay. Entonces después ¿cómo se llaman? Los titulares son pomposos, ¿cachai? Son organizaciones sociales, políticas, culturales, medioambientales, llaman al gran rechazo y de la Asamblea Constituyente, en fin. Entonces ya el tema de lo que uno busca, del objetivo, pasa a ser una cuestión no de primer orden. Lo importante es que se junten. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para que esto cambie? Y lo que se necesita es el concurso de mucha más gente y donde se van a producir situaciones de conflicto, de contradicciones, de donde puede salir realmente un proceso que nos permita avanzar de manera unitaria, porque es la unidad, no como un cliché, ¿no? Dice, oye, colócame en la firma, pues, no te olvidé. O si no, llamar enojado después, oye, no me colocaste a mí, pues, weón. O no colocaste a mi organización, la que yo represento. No, ahí lo rectificamos, en fin. Estoy parodiando un poco, ¿ah? No, eh, Eso pasó con entonces, un acto suyo con Mate al Rey, creo. eh, Entiendo. eh, exactamente, Que no exactamente. no lo pusieron, y sí, sí. Claro. Sí, no, sí, bueno, eso es permanente en el caso mío. Diríamos como las violaciones a los derechos humanos en este país es algo sistemático y permanente, que me tratan de ignorar y todo eso, Ajá. permanentemente. Bueno, entonces, en ese marco, y yo tengo otros amigos, Juan Carlos tenía ahí, nombraba a otra gente que está haciendo, y que son gente buena. El problema es que ahora no necesitamos a los buenistas. Necesitamos a los que quieren destruir, derribar esta autonomía. No necesitamos a los que digan, oye, sí, pero hay que buscarle por aquí, hagan un ajuste. Sí, mira lo que dijo Boris, mira lo que dijo este otro, no es tan malo. Claro, la embarra, sí. No necesitamos eso. Necesitamos a los que quieren derribar esto. Entonces, en ese sentido, creo que uno tiene otros amigos que también están interesados, de repente no, y otros que le están haciendo mucha propaganda a la Asamblea Constituyente en una radio, que son otros amigos que tengo, en fin, pero eso no va a solucionar nada. Y ahí
ya es repetitivo y me da tanta angustia y tristeza y vergüenza tener que repetirlo acá porque yo soy parte también comprometida en esto. Y tener que decir, y bueno, y las fuerzas revolucionarias o que nos creemos revolucionarias, estamos cagados en estos momentos, no tenemos una salida para enfrentar esta situación. ¿Ah? Y me da vergüenza, eso es verdad, nos da vergüenza por lo que uno representa, por el esfuerzo que hacen mis compañeras y compañeros diariamente, por el esfuerzo que hace la gente que va a la Plaza de la Dignidad los días viernes, me da vergüenza. Y en eso meto también a la lucha que tiene nuestro pueblo, que es el pueblo mapuche, porque eh, o sea, este fue el gobierno, y hay que recordarlo para la historia, este fue el gobierno, ni siquiera lo pudo Piñera, que está tratando de hacer pedazo cualquier intento del pueblo mapuche por acceder y tener determinaciones propias como pueblo que es a sus decisiones, a su territorio, y está atacándolo y bombardeándolo. Entonces uno no ve la presión que hay sobre ese pueblo, sobre su dirigente. Y han empezado, y tienen preso a Yaitul, y tienen preso a los hijos, y tienen preso al compañero de acá, el del territorio de allá, de la comunidad de acá. Entonces, puta, la solidaridad de nuevo para la gente de la CAM y otras organizaciones que están luchando permanentemente. Y finalmente termino con algo que empezó el licenciado. Disculpen que me haya tomado más tiempo, pero después ¿Sí? ustedes se van a dar cuenta que si yo saco y hago un resumen del tiempo mío, he hablado menos que todo. ¿No? A excepción de Risenberg, que es el más moderado, el más correcto por su experiencia televisiva. El hombre de las perillas. Entonces, claro, ¿no? Que el minuto vale oro en la televisión y toda esa cosa, por eso Por eso habla se poco. remite. Sí. Claro. Tómese cinco Bueno, minutos más. gracias, gracias. No, termino diciendo de Piquitas de que ternura. el 29 de enero del 90, efectivamente, Ah, un grupo, un contingente de militantes del Frente Patriótico Bueno Rodríguez, después de estar un año y un poco más, hicimos un túnel en la cárcel pública y una de las cuestiones fundamentales del túnel era, bueno, la ansia de libertad, que sobre todo en los revolucionarios es como una cuestión que te está pulsando todo el día, o sea, se generan ciertas envidias con los que están en la calle, uno dice, chito, todos afuera están peleando y uno aquí encerrado no está haciendo nada, entonces, generalmente los revolucionarios, porque han habido muchas fugas, la del Sergio Bushman en Valparaíso, la de La Serena, el rescate que se hizo a Mauricio Hernández y a los otros compañeros desde la cárcel de alta seguridad, un rescate el extraordinario. 96. Claro, extraordinario, muy lindo, muy, muy, muy valiente, muy audaz. En fin, entonces, bueno, pero ese 29 de enero, después de estar un año trabajando, nos fugamos de la cárcel pública una cantidad importante. Éramos 24 compañeros que entramos al túnel, de los cuales avanzamos por ahí y después se fue incorporando en la medida que hay algunos que han dicho que nosotros no dejamos el túnel abierto, pero eso lo he comprobado con otros compañeros que entró al final y dicen que no, que la puerta quedó abierta, si no era imposible abrirla, si uno la monrea, monrear significaba hacerle un hoyo a la puerta y meterle un clavo ahí, entonces era imposible, de arriba por había que echarla abajo, era difícil desmonrearla desde fuera con más tres clavos, imagínate achuntarle desde una cosa que no es, en fin. Entonces, y ese saludo, hay gente ya desde que se fugó en esa época, ya estamos todos requete contra viejos, y gente que se fugó esa época que en esa acción, que ya no está físicamente con nosotros, Raúl Blanchet, Diego Lira, gente que participó como el Hugo Reinaldo Nenculeo Montupil, eh, el Beto Vargas, algunos están fuera del país, algunos obligatoriamente, como el caso del Francisco Peña, el Miguel Montesino, que ahora hace poco logró entrar. Y bueno, siempre un abrazo para todos los que participaron allí, no solamente los que de hecho salieron por el túnel, sino que todos aquellos que colaboraron, que después nos recibieron en sus casas
con todo el riesgo que significaba, teniendo toda la dictadura buscándonos por todos lados. Yo me fui cerca de por allá de Pac a la Villa Sur. Ahí estuve escondido durante un tiempo. Después, pasado un tiempo, terminé en Valparaíso. Por eso a mí estuve un año ahí en Valparaíso, un poco menos de un año. El licenciado no puede venir a contarme cuentos porque yo sé cómo es la bohemia y a la hora que se llega después de las cosas esas, donde venden los completos esos grandes, largos. ¿Ah? En ese tiempo, no sé si todavía existirá, estaba la Piedra Feliz, en fin, ¿ah? Esa cosa, la salsoteca esa que estaba abajo bueno, y ahí conocí también una buena cantidad de compañeros eh, importantes. Donde va lo importante es que hay lucha, hay pelea, aunque a veces no se note. Y eso es un reconocimiento también a todos los que la fuga forma parte o sea, la fuga no es de nadie. La fuga es, cuando uno la vea con el paso del tiempo y como la hemos venido viendo, es un grupo determinado de gente del pueblo, ¿ah? Que lucha por justicia social, que quiere transformaciones, que quiere cambio, que no quiere dictadura y que se fuga. Pero eso que ha ocurrido ahí, ha ocurrido miles de cosas que nuestro pueblo tiene y desarrolla, que despliega, que inventa escudos con toneles, que inventa bolsas, cuestiones de envases plásticos para meter las lagrimógenas, que pelea con la ayuda del que está rompiendo las piedras ahí. Toda esa inventiva popular es la misma inventiva popular y la decisión política y la voluntad política que, que se expresó el 90 y que hoy día se expresa cada vez los días viernes en la Plaza de la Dignidad, en la huelga de Juan Vaz, en Quilicura, se expresa en los distintos, en las distintas expresiones de rebeldía de nuestro pueblo, porque somos parte de esa historia, todos los que estamos aquí y todos los que luchan, somos parte de esa historia y es una cuestión que uno recuerda con cierto orgullo de formar parte de este cordón que nunca se logra, ¿no? Que no es cordón umbilical, por así decirlo, porque nunca como que se corta, ¿no? Que viene de los tiempos de la lucha obrera, que viene del tiempo de la lucha del pueblo mapuche contra el invasor español y que se viene y que recoge la experiencia de otros pueblos. Así que es muy lindo haber tenido la oportunidad de participar en una cuestión de esa naturaleza. 33 Eso es. años de la gloriosa fuga de la libertad, que además ha sido denominada así de esa manera de forma periodística, ha concitado al menos la realización de una película, ¿no? Protagonizada por importantes actores nacionales, en las cuales aparece caracterizado nuestro querido Marco Riquelme, además. No sé si en el papel de Cuña, pero no sé qué, pero algún personaje tuvo que ver, al menos en la Más producción de esa película que es Fuga de la Libertad. Sí, yo creo que es muy importante señalar eso, además porque estamos viviendo un periodo similar. Yo recuerdo ese verano del año 90, un verano también aletargado, como ha señalado Juan Carlos, un verano en el que se vivió también esta carga oprobiosa de que el régimen finalmente había logrado escamotear el triunfo popular y había impuesto a este cobarde golpista Patricio Elwin como la alternativa democrática para superar a la dictadura. Este era el lenguaje con que desde distintos sectores, inclusive desde el Partido Comunista, se presentó el gobierno y la candidatura de Elwin, ¿no? Gana la gente, Elwin presidente. Esto no es una broma, esto se dijo en algún momento. Quiero señalar tres cositas muy Quisiera, breves. Juan perdóname, Carlos, ¿sí? no solamente celebrar el recuerdo que hace Marco de esa gran fuga, y que fue celebrada por todos los que conocíamos a la gente que estaba ahí en la cárcel pública. Y yo recuerdo que estaba trabajando en una conservera que se llama Dos Caballos en San Felipe, Ajá. como temporero en esa época, y dormía en una pensión y escuché en la radio de la pensión, que la tenía muy fuerte, el, 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 la noticia de la fuga, lo cual fue una reacción muy espontánea. Grité de alegría cuando supe.
Así Sí, que fue como muy poderoso, efectivamente, Juan Carlos. llenó de espíritu esa situación. Así que gracias, Marco, por recordar tan hermoso episodio de la lucha social popular chilena. Exacto, yo quiero señalar solamente tres cosas muy breves. La primera, un hecho que tuvo lugar el día de ayer en la comunidad Piyu Mayín, en la Araucanía. La comunidad que tiene ocupado esto se encontraba haciendo una cosecha de trigo. La comunidad estaba haciendo esta con maquinarias, como se tiene que hacer la comunidad mapuche, y esta actividad fue intervenida por fuerzas especiales de carabineros que ingresaron al ex Fundo Suárez, a apresar compañeros, a reprimir, a disparar, y esa es la manera como el gobierno pretende imponer el buen vivir en la Araucanía, reprimiendo al pueblo mapuche. Acá no se reprimió un incendio, no se reprimió un corte de camino, se reprimió una cosecha de trigo. Que quede muy claro y que avergüence a los gobiernistas este acto. Riquelme. No, no, un segundo nomás, porque después el director empieza con que no, cómo no se ciñen a la pauta, dijimos que íbamos a hacer esto. No olvidarse de que al costado de la cancha va a intentar tener una entrevista, pregunta a algunos de los que nos escuchan en los distintos programas que tiene Mate el Rey. Así que ahí vamos a estar haciendo alguna forma de poder que los que ven nuestros programas, los que nos colocan comentarios, puedan participar también activamente de los programas que tiene Matel Rey, de la infinidad de programas, entrevistas y cosas por el estilo. Eso Perfecto. no, Muy disculpe. bien. Eso en relación con la comunidad de Pillumayín, que fue reprimida el día de ayer con motivo de esta cosecha. En segundo lugar, quiero destacar un hecho que tuvo lugar durante esta semana. Hay una comisión especial en la Cámara de Diputados destinada a la investigación de graves irregularidades cometidas dentro de la Policía de Investigaciones. Estamos hablando de asesinatos a funcionarios, violaciones, situaciones gravísimas que testimoniaron más de un centenar de funcionarios y exfuncionarios pasaron por esta comisión especial de la Cámara de Diputados, y en el momento en que esto tenía que someterse a una investigación de la comisión especial, iba a pasar a investigar estos hechos con los votos del Partido Comunista, y haciendo uso de un ardid reglamentario, impidieron que este hecho ocurriera. Particular, Marisela Santibáñez fue determinante en este hecho, que el único efecto que tiene es el de cautelar al alto mando de la Policía de Investigaciones y quienes hacen cargas con la defensa de la mujer, con la defensa de las minorías, con la defensa de los derechos humanos, en un caso concreto como este. Y esto ocurrió el martes pasado, el lunes pasado de esta semana, en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que finalmente terminó poco menos que dándole un espaldarazo al actual director de la Policía de Investigaciones. Curiosamente, mientras ocurrían estos hechos, también tuvo lugar la misteriosa y extraña muerte de un subcomisario de la Policía de Investigaciones, un hombre que trabajaba en delitos económicos, que muy raramente podría tener que ver con algún tipo de grupos violentos. Él fue ultimado en su domicilio, y en general estos hechos se juntan con un montón de otros en los cuales hay funcionarios de la Policía de Investigaciones, no solo los carabineros, que participan en la comisión de delitos de manera sistemática. Este hecho, que actualmente es objeto de investigaciones por instancias administrativas, instancias judiciales, con los votos del gobierno, se impidió que estos graves hechos se impidieran. Un punto me parece que es importante que nosotros lo remarquemos, porque nos dicen, bueno, usted no le encuentran nada al gobierno, pero es que el gobierno hace estas cosas, ¿no? El gobierno impide que se coseche trigo, el gobierno impide que se investiguen violaciones a los derechos humanos dentro de la Policía de Investigaciones. Y me sumo también al espíritu cultural de Juan Carlos Gómez. Hay una obra de teatro que se va a dar los días 2, 3 y 4 en calle Cochrane 579, frente al Consejo de la Cultura, pero sin el financiamiento del Ministerio de la Cultura. Esto es importante señalarlo. Se llama Casa Puerto Mayor. Es un radioteatro teatralizado y que tiene como base la insigne novela de Pedro Prado, Alcino, dirigida por Álvaro Silva, con un equipo sólido tanto de músicos como de actores. Va a tener lugar en estos días, tiene un aforo bastante pequeño, pero en este se recrea
Esta novela es una novela de comienzos del siglo XX, ya tiene, ha pasado el siglo, trata la historia de un muchacho que en medio del convulsionado Chile rural de aquella época comienza a sentir cómo en sus espaldas comienzan a surgirle alas, en una inequívoca reminiscencia de valores y de categorías que provienen, digamos, de la cultura griega. Esta novela de Alcino, que yo la leí porque era obligatorio en aquella época en la enseñanza básica, una novela preciosa que invitamos a nuestros telespectadores a leer, una pequeña novela de un gran autor olvidado y que está en estos momentos recreado tanto como obra de teatro como radio teatro. Tiene muchas sorpresas, así que invitamos, vamos a través del Porteño, estamos apoyando esta iniciativa y nos parece loable que además se haga de esta manera sin el apoyo del Ministerio de la Cultura. Quiero subrayar este hecho, encontrándome debidamente facultado por Sergio Risenberg-Cohen, que no sé si tendrá algo que decir. Sergio. Sí, solamente que yo eché de menos que los comentaristas y ustedes, señor licenciado, hiciera alguna mención a la guerra de Ucrania y lo que está ocurriendo con la alineación a nivel internacional de las fuerzas, fundamentalmente porque se me ocurre a mí que países exportadores del nivel de minerales, especialmente en el cobre como Perú y Chile, tendrían que ser zonas bastante interesantes en estos momentos en que se está desarrollando y ha dado un nuevo salto la guerra en Ucrania. Por lo tanto, el acceso a esos minerales es fundamental para la industria del armamento. Además, finalmente, solamente quería dar un dato curioso, ya esto es un dato curioso, se celebra el 78 aniversario de la liberación del campo nazi de Auschwitz, esto queda en el sur de Polonia, y por primera vez no se ha invitado a Rusia, que fue que fueron los soviéticos los que liberaron ese campo, lo cual me parece es como celebrar un cumpleaños pero impedir la llegada al cumpleaños. Exactamente, bueno, muy bien, muy atinada la observación. Dedicamos por cierto este programa al glorioso pueblo peruano que hoy día está protagonizando un importante levantamiento popular contra el régimen y encontrándome debidamente facultado por Sergio Risenberg-Cohen para realizar este programa y para ponerle término a las discusiones de este programa, lo cierro sin antes invitando antes a que se suscriban a este canal, a que comenten, a que compartan los contenidos de esto, porque en la medida que realicen estas acciones nos ayudarán a nosotros a seguir difundiendo estos debates que forman parte de la necesaria discusión que dentro de esta trinchera política de los trabajadores es mate al rey. De más está decir que aquellas ideas que están vertidas acá están sometidas precisamente al escrutinio popular, forman parte de una discusión. Aquí no hay verdades reveladas y de lo que se trata es precisamente la de potenciar la lucha popular. Quedamos en eso y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Chao. Muchas gracias, Marco. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Chao.